Esto que te voy a contar ha sido algo que me causó años de sufrimiento innecesario. Son cosas que hasta que no las entiendes, no las integras, hacen que todo siga igual. No sé si alguno de vosotros os habéis leído un libro, bueno, un autor que se llama David Hopkins, el autor de Dejar ir, el camino de la liberación. Y este hombre fue un estudioso de la conciencia humana, de la mente humana, de la psicología humana, un médico, psiquiatra, que realmente logró entender por qué hay personas que sufren lo máximo innecesariamente y otras que logran vivir felices, en bienestar, incluso alcanzar los estados de iluminación, como pueden ser Buda o Jesucristo. Y diría que ha sido la persona que más ha profundizado sobre estos temas. Y fíjate que fue un libro que me acuerdo que lo empecé a leer allá por el 2020, 2021. Y lo entendí de una manera muy superficial. Si acaso me quedé con un 5% o un 10% del contenido, porque una cosa es leer algo o ver algo y otra cosa realmente interiorizarlo e integrarlo en ti, en tu vida, para que pueda ser práctico para ti en el día a día y sepas cómo aplicarlo, cómo implementarlo a tu situación y a tu contexto específico. Y realmente el concepto que a mí fue clave interiorizar y entender es desde dónde hacemos lo que hacemos. Y esto es algo que puede aplicarse en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? Realmente, por ejemplo, esa persona que tiene una relación complicada con la comida, cuando se pega sus atracones, ¿desde dónde lo está haciendo? Por norma general, es algo que he observado y me han comentado los propios clientes, es desde una sensación de un malestar, para escapar de un malestar, ya sea a nivel de sensación interna, de emociones, de pensamientos. Por tanto, al final se está haciendo desde un estado de malestar, lo que en la escala de la conciencia de Hopkins pues sería alguno de los estados por debajo de 200, como pueden ser tristeza, culpa, ira, vergüenza, ¿no? Cualquiera de ellos. Y esos estados de conciencia, al final, los estados de conciencia muchas veces es algo que se retroalimenta interna, externamente, es como las raíces de un árbol. Es decir, esa semilla, al final, tiene unos frutos. Por tanto, de ese estado surgen cierto tipo de sensaciones, emociones, pensamientos. Esos estados pueden variar a lo largo del día, a lo largo de la semana, o pasarnos gran parte de años en eso. Y aquí la clave, por eso me gusta tantísimo este autor, y lo dicho, es un libro que, una serie de libros que recomiendo encarecidamente leerlos. Dejaré la descripción más abajo de los 3 libros que voy a comentar. Uno es Dejar ir, otro es Trascendiendo los niveles de conciencia, recomiendo empezar por el de Dejar ir, y otro es Vivir por amor o morir por miedo, de Jorge Carrasco, que sintetiza muy bien lo anterior con un toque suyo personal, también integrando el curso de milagros, porque al final lo que hacemos y desde dónde lo hacemos, por resumirlo, pueden ser desde 2 estados, desde el miedo o el amor. Y aquí el amor no es el concepto cursi, blandengue, no, es desde un estado elevado de respeto hacia ti, de amor hacia ti y hacia el resto. O desde el miedo,
desde estados de malestar, ¿sí? Como pueden ser culpa, vergüenza, apatía, ira, enfado. Y eso es la clave, que es simple, ¿no? Que es ser consciente desde dónde hacemos lo que hacemos, que a veces sé que es fácil decirlo, ¿no? Porque cuántas veces pues uno se ha visto enfrascado en un estado emocional negativo, de sufrimiento, de sensaciones negativas, y a partir de ahí, y a raíz de ahí, las decisiones que se toman pues no son del todo óptimas, sino más que nada, sobre todo, contraproducentes y perjudiciales. Y simplemente eso, párate a reflexionar desde dónde haces lo que haces. Recomiendo encarecidamente leer esos libros, o si no, esos libros que te ayuden a integrar ese concepto, pero de verdad, no a nivel superficial. Ojo, aquí cada persona tiene su proceso de entender las cosas cuando las tiene que entender, y cada persona tiene su momento según el punto en la vida en el que se está. Pero al final, ¿por qué quiero hacer este vídeo? Porque al final, si uno puede empezar a investigar de estos temas y ahorrarse un sufrimiento innecesario, pues mucho mejor, ¿no? Porque yo recuerdo esos momentos en los que estaba en ese estado de malestar. Era como estar metido en un banco de niebla y pensar que ese banco de niebla es el mundo, es la realidad. Y sin embargo, la realidad no es esa. Es como verte desde fuera y decir, tío, que estás en un banco de niebla. Es decir, sal de ahí, o vas a salir de ahí, pero que eso no es la realidad. Es un estado que se ha enturbiado, ¿no?, por emociones, sensaciones. Y al final, todo lo que hagas en esta vida, los resultados que tengas en esta vida, directa o indirectamente, va a venir reflejado de eso. Es decir, la fuente, la raíz de esos resultados, viene en parte de esos niveles de conciencia que hay. Y la putada, por así decirlo, de esto es que se retroalimenta. Es decir, si nos vemos como víctimas de las circunstancias, lo que puede ocurrir es que podemos caer en cierta indefensión aprendida, ¿no? Es como, pues, ¿qué me ha pasado esto, lo otro, tal? Pobrecito de mí. Y al final, si te lo paras a pensar, esa forma de pensar, valga la redundancia, no te va a ayudar. No te va a ayudar, no te va a servir. Y aquí la clave está en ser consciente de que somos co-creadores de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestros resultados. Hay cosas, por supuesto, que no dependen de nosotros, está totalmente fuera de nuestro control. Ahí ya depende de Dios, de la divinidad. Hay un factor externo que ahí está. Tenemos que andarnos mucho ojo de no caer en esa especie de autocomplacencia o de comprarnos esas excusas, que al final esas excusas son historietas que nos contamos para no cambiar y mejorar aquello que sabemos que tenemos que cambiar. Pero bueno, lo dicho, dejo aquí los libros más abajo. Recomiendo encarecidamente leerlos, empezar por el de Harir, también el de Jorge Carrasco, y para luego ampliar el de Harir, el de trascender los niveles de conciencia. Al final, nadie más que tú va a andar el camino. O sea, al final el camino lo tienes que andar tú en la vida. Nadie va a venir a salvarte. Al final también es maravilloso ver que hoy en día hay tantísima información y redes de apoyo, o sea que no estás solo, no estás sola en ese sentido, pero el camino interior es algo que uno tiene que dar el paso. Atreverse a mirar hacia adentro para que de esta manera tu realidad externa empiece a cambiar, incorporar nueva información, nuevos puntos de vista, y bueno, eso es todo por hoy.